Muy buenas tardes. Hoy nos hemos reunido en este encuentro de Conferencia Popular para hablar de un tema clave para el país. Es un tema que tiene que ver con la salud, como sabemos, y que la institución de la Caja Costarricense del Seguro Social está cumpliendo un papel crucial en esta situación de pandemia, pero no es ahora cuando lo cumple, sino que históricamente lo ha cumplido, pero también tiene que ver con la democracia. Es decir, no es un tema únicamente de salud, sino también es un tema de democracia, porque podemos considerar que la Caja Costarricense del Seguro Social es un bastión del sistema democrático costarricense. Nos acompañan hoy Antonieta Fernández, ella es la coordinadora del Frente Nacional por la Seguridad Social, FRENAS. También Guillermo Zúñiga Chávez, él fue ministro de Hacienda y también diputado. Marcela Zamora, ella es la presidenta de la Junta de Salud de Montes de Oca, y don Mario de Bandas Brenes, quien es el representante de las trabajadoras y los trabajadores en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para iniciar este intercambio de visiones en torno a cómo hacemos para defender la caja, al conversatorio o al encuentro le hemos puesto el título de la defensa de la caja como símbolo del Estado Social de Derecho. Como sabemos, el concepto de Estado Social de Derecho incorpora una serie de instituciones que fueron creadas en nuestro país y que han permitido el desarrollo al que hemos llegado en este momento. Para ello, entonces, vamos a iniciar con una presentación de don Mario de Bandas, que como dije es el representante de trabajadoras y trabajadores en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, para que nos exponga cómo es la situación actual de la institución. Adelante, don Mario. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Espero que me escuchen bien porque aquí está lloviendo desaforadamente. Bueno, Héctor dijo que íbamos a hablar del tema de la salud. La Organización Mundial de la Salud define la salud no solo como la ausencia de la enfermedad, sino también como el bienestar físico, mental y social de la población. De manera que el concepto de salud va mucho más allá de la atención de la enfermedad. Y obviamente entonces tiene que ver con un aspecto más amplio que es la seguridad social. La seguridad social de un país es la que tiene que ver más con todo el tema de salud. La caja es un subsistema, digamos, un subsistema de la seguridad social, encargada principalmente de el tema de la enfermedad, aunque obviamente a la caja y a todos y a todas nos interesa el tema de la de promover la salud y prevenir la enfermedad. Una tarea que obviamente no le corresponde solo a la Caja del Seguro Social, sino que le corresponde a toda la sociedad y a las instituciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, municipalidades, comunidades, etcétera, incluso la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, impulsando la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. No sé si vieron, por ejemplo, ahora que el Reino Unido prohibió la propaganda de comida chatarra. Una cosa interesante, porque en Costa Rica se ha estado planteando ponerle un impuesto a la comida chatarra, lo cual nos metía en un problema porque en las sodas de pueblo no se puede asegurar que no sea comida chatarra, muchas de las sodas de pueblo por el nivel de grasa, etcétera. Entonces, bueno, la comida chatarra, además de regularla, por ejemplo, a través de la publicidad o a través de los impuestos, tiene que ver también con un tema del Ministerio de Salud, inspeccionando, o Ministerio de Educación, enseñándole a la gente a alimentarse de manera adecuada. Esto en términos generales. Entonces, cuando la seguridad social se afecta, obviamente eso afecta a la caja. Por ejemplo, en estos momentos tenemos un problema de la pandemia. Bueno, es un problema de enfermedad, pero hay un problema de desempleo, hay un problema, problemas económicos, hay un problema del déficit fiscal, está una gran campaña por reducir la inversión pública, que sigo insistiendo que no hay que llamarle gasto público,
sino inversión pública, eso debilita la seguridad social, afecta la salud de las personas y afecta obviamente a la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, hay que ubicar esto en el contexto de un discurso que se viene impulsando desde los años 80, en el sentido de que todo lo público es negativo, que hay que reducir el Estado a su mínima expresión, que no es conveniente poner impuestos, porque los impuestos afectan la capacidad de las empresas, pero no se quiere ver que la seguridad social en su conjunto es un insumo en el proceso de producción. Las empresas no producen en una burbuja, producen en una sociedad determinada y tienen trabajadores educados, trabajadores formados, trabajadores sanos, vías de comunicación, jueces, aspectos de seguridad ciudadana, y todo eso contribuye de manera directa o indirecta en los procesos de producción. Y esos insumos tienen que ser financiados ¿de dónde? De la misma producción. No hay ¿de dónde puede financiar la sociedad todas sus actividades? Bueno, ahí de la producción, ahí no hay magia. O sea, no nos va a caer maná del cielo, sino que depende de la producción. Y ahí entonces hay una discusión, incluso erradamente se plantea que el gasto o la inversión social es redistribución del ingreso. En realidad es asignación del ingreso a los diversos factores productivos. Bueno, dentro de este discurso que ubica todo el sector público, se trata de ubicar a todo el sector público. Esto no niega que tenemos que trabajar de manera persistente por buscar la eficiencia y la eficacia, no solo en el sector público, desde luego que en el sector público es muy importante por su impacto directo sobre la seguridad social, sobre la calidad de vida de la gente, pero también la eficacia y la eficiencia en el mismo sector privado, en las empresas privadas. La eficacia y la eficiencia es un reto nacional. Dicho esto, como una cuestión muy general, como un marco en el cual se desarrolla la caja, hay que decir lo siguiente. Tenemos en la caja en estos momentos un problema coyuntural muy grave, muy difícil, porque la pandemia efectivamente ha tirado los ingresos de la caja para abajo y ha aumentado los egresos de la caja. Los costos de la caja los ha tirado y los ingresos los tira para abajo. Esto sucede tanto en salud como en pensiones, tanto en salud como en IBM, porque en IBM hay que seguirle haciendo frente al gasto de pensiones, que además va subiendo porque la gente que se pensiona hay que darle la pensión y los ingresos muestran una tendencia a la baja. Esto en relación con la pandemia, pero en relación con la sostenibilidad de la caja, el problema es estructural. La caja fue pensada y diseñada como un modelo donde iba a haber un sistema de empleo muy estable. Los trabajadores asalariados, los patronos, el Estado y los tres contribuyendo al mantenimiento de esa seguridad social. Pero resulta que hay un gran desempleo, hay gente marginal. Entonces el problema para un país es ¿qué hacemos con ese? ¿Me están oyendo? Sí. ¿Me están oyendo bien? Porque correcto, adelante. Sí, señor, lo estamos escuchando. El aguacero es violento. Entonces, hay una gran cantidad de gente marginal, desempleada, ocasional, que no tiene un empleo permanente para contribuir de manera permanente a la seguridad social o a la caja, pero requieren los servicios de la caja del Seguro Social. Incluso el tema de los inmigrantes, que mucha gente habla de que la caja no le debería dar servicio a los inmigrantes. La pregunta es, ¿a quién se afecta? Si a los, no sé,
Memo puede mejorar el dato, 500.000 o 400.000 inmigrantes que estén en el país, si la caja les niega la atención de la enfermedad, ¿a quién nos afecta? Obviamente resultaríamos afectados todo el resto de la población. Entonces hay que ir, como muy bien logró don Enrique Obregón Valverde, hacia ese seguro universal, obligatorio y solidario. Pero eso hay que financiarlo, hay que mantenerlo. Entonces, desde el punto de vista estructural, la pregunta es cómo lograrlo. Lo que yo he estado sosteniendo, que está muy acorde con mi pensamiento en otras áreas, es que hay que ir a un diálogo nacional, hay que ir a un debate nacional de cómo podemos ponernos de acuerdo para financiar no solo a la caja, pero a la caja especialmente, sino a toda la seguridad social. Y muy preocupado, porque no sé si ustedes se dieron cuenta ahora, yo lo publiqué, que la SUPEN está proponiendo que para financiar IBM se le quiten los recursos a Limas o a Lina, ¿verdad? Y que se pasen, que se traten de financiar vía otros impuestos. El problema es esa transición. Además, la pregunta, si se van a poner otros impuestos para financiar a Limas, bueno, pongamos esos impuestos para financiar a la caja. En todo caso, es un debate y además vean lo terrible. Es que Limas juega un papel medular en el tema de la pobreza. Que se puede hacer mejor, que la pobreza se puede combatir mejor. Sí, 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 todo eso es cierto. Pero ese aporte que dio don Pepe Figueres cuando puso el impuesto del 5% para el combate de la pobreza extrema, ha jugado un papel importante en el país. Y SUPEN está planteando ahora, sí, llegó a la Junta Directiva de la Caja y lo propuso, que la plata de Limas se le pase a IBM para fortalecer IBM. Desde luego que para IBM sería un ingreso impresionante, imagínense ustedes, 7% más de la planilla dirigido a IBM, pues sería un impacto muy importante. Pero bueno, ese es el debate nacional. ¿Cómo vamos a hacer sostenible la caja del Seguro Social para que mantengamos esa institución como un seguro universal, público y solidario? Son los grandes debates que están planteados. Ahora, en estos momentos, en la Junta Directiva de la Caja, de este jueves en 8, está planteado un debate sobre IBM. Y entonces, en IBM la cosa es mucho más sencilla que en salud. Porque en IBM el problema es ingresos o egresos. Usted o aumenta los ingresos o reduce los beneficios. Digo porque en la caja, en salud, cuando le dicen reduzca los beneficios, y la cuestión se pone un poquito compleja. Yo tuve una discusión con algunos de los famosos notables, entre los que se encuentra nuestro querido ex profesor don Memo Fernando Naranjo, que afirman que la caja no le puede dar de todo a todos. Entonces yo pregunté, bueno, si no le damos a todos, ¿a quiénes excluimos? Y si no le damos de todo, ¿qué se excluye? Entonces le damos, no, usted no tiene derecho a un trasplante de riñón, o usted no tiene que lo atiendan de leucemia a este niño en el hospital de niños. O a quiénes excluimos y qué dejamos de hacer en salud. En pensiones, bueno, la idea es o se bajan los beneficios, por ejemplo, se reduce el monto de las pensiones, se establece una edad de pensionar de 70 años, para poner un dato, o de 68 años, etcétera, o se aumentan los ingresos. Ahí no hay, ahí está uno sujeto a dos variables muy contundentes que están planteándose por parte de los actuarios en la caja. Uno, actualmente la pensión se calcula sobre un salario de 240 meses. Bueno, ahora se está planteando que se calcule sobre el salario desde el momento en que el trabajador
entra a trabajar. Eso haría, obviamente, que el beneficio baje un poquito, porque el promedio salarial va a bajar, obviamente, porque voy a agregar valores más bajos. Es de esperar que cuando uno empiece a trabajar, empiece con un salario más bajo y conforme va subiendo, pues va a ir mejorándole su salario. Y la otra propuesta es que se elimine la posibilidad de adelantar la pensión. En este momento, cuando uno tiene las cuotas, puede pedir que le den la pensión 2 o 3 años antes, le castigan un poco el beneficio o págalas el tiempo que le falta, lo cual la mayoría de la gente no hace porque es alto, y efectivamente eso afecta más a las mujeres por 2 razones. Una, porque muchas mujeres ya con una relación familiar determinada, estable, que prefieren retirarse del trabajo antes y disfrutar de la pensión un poquito antes. Y bueno, entonces ahí tenemos un tema, ¿verdad? Incluso las mujeres están presionadas para cuidar a sus padres, porque lo meto de una vez, hablando de seguridad social, no tenemos en Costa Rica una política nacional de atención del envejecimiento. Como si tuvimos una política nacional de atención de la infancia. Yo pongo ejemplo y me critican mucho en mi familia, cuando en el barrio mío hablaron de que iban a poner una guardería infantil, mi abuelita casi hacía una huelga de hambre. ¿Cómo iban a guardar a los chiquitos en un lugar? Los chiquitos no se guardan, había que cuidarlos en la casa. Bueno, pero lo mismo reaccionó la ciudadanía costarricense cuando se construyó el Hospital San Juan de Dios. La gente tenía como una obligación que el enfermo se atendía en la casa y no en un hospital. Bueno, desarrollamos las guarderías, el preescolar, los comedores escolares, las redes de cuidado, etcétera, etcétera, y atendimos el problema del crecimiento desmesurado de la infancia. Pero no lo hicimos, no lo tenemos en materia de envejecimiento. Y ahí también hay debates éticos, como todo, muy importante. Por ejemplo, hay gente que cuando uno dice que hay que promulgar casas de retiro o albergues, y hay gente que se pone histérica. ¿Cómo va a mandar usted a los ancianos a una casa de retiro o a un albergue? Pero el otro tema es a dónde lo cuida, con las modificaciones que hay en la estructura de los hogares en nuestro país. Pero además, obviamente, que las casas de retiro que tenemos son muy restrictivas, ¿verdad? Es decir, si a mí me ponen en una casa de retiro, pero yo puedo salir y tomarme una cerveza en la esquina y volver, o disponer de una platica para tener novia o para jugar naipe, pero si me ponen en una casa de retiro donde no puedo hacer eso, porque si me voy me puedo perder y la responsabilidad, entonces ahí hay todo un debate. Pero en general no tenemos una política nacional de atención del envejecimiento que está afectando mucho también la salud, incluso la salud mental de la población. Entonces, en términos generales, ese es el problema, sí, lo resumo. El problema de la pandemia es coyuntural. Hay que ver cómo se le dota la caja de recursos inmediatamente. En eso estamos negociando con el presidente de la República. Ya se le asignaron 38.000 millones en el último presupuesto extraordinario y en principio el Poder Ejecutivo está anuente a buscarle nuevos fondos a la caja para resolver sus problemas de liquidez, de atención del gasto ordinario. Eso está en discusión, incluso les adelanto un vinazo. Mañana a las 7:30 de la mañana fuimos convocados por el presidente de la República, miembros de la Junta Directiva de la Caja, para seguir discutiendo qué soluciones está planteando. A diferencia del anterior ministro de Hacienda, que dijo tajantemente no se puede hacer nada. Sí, pero ¿cómo no va a poder hacer nada? Es que no hace nada y la Caja sucumbe, a diciembre sucumbe. Entonces,
Bueno, tenemos ese problema general de la pandemia, pero tenemos el problema de una población que está reclamando cada vez más y mejores servicios, incluso para combatir una grave inequidad regional que hay en el país. Porque no es lo mismo que a mí me dé un infarto aquí cerca del hospital a que me lo dé a 3 horas de un hospital. Entonces esa inequidad regional tenemos que combatir. En términos generales, eso es lo que tengo que plantear. Perdón, Héctor, termino diciendo, efectivamente, el reto político que tiene Costa Rica, que está planteado en todo el mundo, y lo están planteando tirios y troyanos, es que hay que desarrollar una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones y en la discusión de los problemas públicos y también privados. Es decir, hay que ir hacia una democracia participativa que mejore, supere y mejore y fortalezca la misma democracia representativa. Ahí me quedo y vamos a ver cómo me garrotean. Muy bien, Mario, muchas gracias. Muchas gracias por el aporte, por este panorama bastante amplio y también preciso de lo que está ocurriendo en la institución. Mario cierra con un tema que es el tema de la participación ciudadana. En la reforma que se hizo de la Caja Costarricense del Seguro Social, se establecieron las juntas de salud. Precisamente sería el modelo de participación ciudadana para el caso de la Caja. Hay quienes hemos trabajado un poco sobre el tema y sabemos que hay casos en los cuales la participación ciudadana se da de manera efectiva y hay otros casos en los cuales la Junta de Salud queda casi como un ayudante para mover sillas a veces o para hacer actividades complementarias o poner vacunas en algunos casos, ¿verdad? Hay cosas de ese tipo de ayudantes. Entonces la participación ciudadana que concebimos es distinta. Es una participación ciudadana que piensa la Caja desde el lugar precisamente de la ciudadanía, pensando en que hay que fortalecer esa institución. Para ello nos acompaña la presidenta de la Junta de Salud de Montes de Oca, la compañera Marcela Zamora Cruz, a quien le damos la palabra para que nos comente su experiencia y de sus compañeras y compañeros en la Junta de Salud de Montes de Oca. Adelante, Marcela. Muchas gracias, muy buenas tardes. También aquí está lloviendo muchísimo, yo creo que en todo lado está lloviendo muchísimo, esperemos que no haya ningún problema. Yo necesitaba compartir la pantalla, yo no sé si tengo habilitado, me parece que sí. Está habilitada, Marcela, puedes compartir. Entonces voy a compartirle la pantalla un momentito. No sé, Héctor, usted me cuenta, ¿está compartida? Pero no hay una tal vez puedes ampliar para que se vea toda. ¿Ya la quitaste? Sí, la quité porque es que era la presentación, no la... Ajá, muy bien. No la veo en este momento. Vamos a ver. Ok, de nuevo, compartir. Es esta. ¿Verdad? Ahí se ve, nada más tal vez si la pones en forma en presentación. De presentación. ¿Ahí? Perfecto, excelente. Ok, muchísimas gracias. Sí, cuando Héctor me invitó a participar, yo le decía exactamente, ¿verdad? Estando Mario de Bandas participando en este conversatorio, yo decía sobre qué exactamente y me explicaba eso, que tenemos que hablar sobre qué es la participación, sobre todo cuando estamos hablando de defensa de la Caja y el Estado social que sentimos que se nos va en estos tiempos. Yo también había traído algo sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que menciona a la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, ¿verdad? Que es un poco lo que ya Mario un poco dijo, ¿verdad? La salud no es solo la atención de la enfermedad, es mucho más, es promoción y prevención de la salud, e incluso el tema de alimentación, vestido, vivienda adecuada, salud mental, es un término como muy amplio. Y cuando también queremos hablar de la salud, ¿verdad? Y de la defensa de la Caja, es que no es solo la defensa de la Caja, ¿verdad? Es la defensa de la seguridad social, que es mucho más amplio que la Caja, que es mucho más amplio que la atención de la enfermedad, que la prevención y la promoción, sino es todo esto que nos garantiza como estamos viviendo en este momento en el país. Otro asunto que traía es el tema de la participación, que como ahora dijo Héctor, que es como por ahí donde va el meollo del asunto. En la Constitución Política de nuestro país, ¿verdad? Dice en el artículo 9
que el gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Y esto es, yo en realidad con quien lo empecé a escuchar fue con Mario de Bandas, porque es como muy importante entenderlo. Todavía, si uno busca constituciones viejas, no lo encuentra, porque esto tiene más o menos desde el 2003, y yo creo que la población no lo ha interiorizado, no ha entendido qué es eso de que es una democracia participativa o que tiene que ser un gobierno participativo donde nos tenga que participar de las decisiones políticas y qué significa participar, que no es lo mismo que consultar o contarle el cuento, sino que es realmente participar. Según algunas capacitaciones que hemos recibido en la caja con el equipo de juntas de salud anterior, esto era muy importante. ¿Qué es la participación social? Y ellos lo definían como un conjunto de iniciativas que procuran el desarrollo local y la democracia participativa por medio de la integración de la comunidad al quehacer político. Y ese es el meollo del asunto. ¿Qué es el quehacer político? O sea, ¿por qué participación? La participación social es muy importante en este momento. Nos decían que la participación social en el ámbito de la seguridad social tenía que incluir los principios de la seguridad social, que yo creo la mayoría conocemos, y me imagino que hay gente que de camino se les ha olvidado, que es la universalidad, la solidaridad, la obligatoriedad, la igualdad, la equidad, la integrabilidad y la unidad. Y ahí es como estaba el principio de participación social en la seguridad social. Y es que en un sentido muy genérico y muy amplio uno puede pensar que el principio de participación social se engloban también los principios de universalidad y de solidaridad que estábamos viendo ahora. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de acuerdo con el principio de universalidad se plantea la participación de la población en los beneficios de la seguridad social. Y con el principio de solidaridad también está incluido la participación de la población en el financiamiento de la seguridad social. Sin embargo, nos encontramos casi siempre que cuando se habla de participación social, se hace de una forma más restringida y separada de esos principios. Pues, ¿cuál es el asunto? Entonces, este era algo que nos planteaban en las capacitaciones y nos decían, pues, con la participación se hace relación a que los diferentes colectivos protegidos deben estar representados en la dirección de las entidades que administran los diferentes programas de la seguridad social y que además deben tener participación en el diseño del sistema y de los cambios que puedan dar en general y en particular el perfil de los beneficios. Así dicho es como muy complicado, pero el más sencillo es, el ejemplo que yo pongo es como cuando se garantiza la participación de los estudiantes en la universidad pública, no solo se garantiza en el consejo universitario o consejo institucional, como llaman en el Instituto Tecnológico, sino que se garantiza en todos los espacios de la universidad. Entonces hay participación de estudiantes en la universidad pública, en el consejo universitario, pero también en las asambleas de escuela, en las asambleas de facultad, en cualquier instancia que se nombre en la universidad pública, se tiene que dar un espacio a los estudiantes. Igual es con la Caja Costarricense del Seguro Social. De acuerdo a este principio de participación social, no solo debería incluírsenos a unos 7 personas que somos quienes conformamos la Junta de Salud, no solo deberíamos estar en una representación en las áreas de salud y en los hospitales, sino que inclusive, que se ha hablado mucho, deberíamos estar con una participación en la Junta Directiva. Pero no solo en la Junta Directiva, sino cualquier otra instancia de la Caja, deberíamos, los pobladores del país, deberíamos tener la posibilidad de participar en todas las decisiones que se están tomando. Y todo eso es para decirles que con este principio de participación social es que se crearon las juntas de salud, se crearon con la reforma del sector salud que se dio entre 1998 y creo que el 2002, y se crearon con un gran poder, y se los voy a mostrar porque realmente las juntas de salud tienen, además de un poder, un potencial, porque la ley 7852 dicen que se deben crear las juntas de salud como entes auxiliares de hospitales y clínicas para mejorar la atención de salud, el desempeño administrativo y financiero, y así como la promoción de la participación ciudadana. Destaqué entes auxiliares porque no tenemos personería jurídica, no tenemos presupuesto, no tenemos algunas otras cosas que la gente considera que sí son importantes, pero van a ver que si las juntas de salud realmente recibieran la capacitación
y dentro de las mismas autoridades de la caja se les diera las potestades que tienen que tener, podrían desarrollar un gran trabajo. Aquí hay muchas cosas, ¿verdad? Que son las funciones de la Junta de Salud según la ley. Insisto, no es un reglamento, no es una directriz, sino una ley. Y vienen cosas como muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, colaborar con directores de hospitales y clínicas en elaboración de anteproyectos y las modificaciones presupuestarias. Tienen un papel fiscalizador porque tienen que velar por la ejecución correcta del presupuesto aprobado. Emitir criterios, participar en la definición de las prioridades y políticas generales del hospital o la clínica en materia de inversión, contratación administrativa, promoción e incentivos para los trabajadores del centro de salud. Si lo ven, son funciones como muy claras, de muy alto nivel, y que si realmente en todas las áreas de salud y hospitales se tuviera esta potestad, porque ahora lo dijo Héctor, no siempre, sino que se ve más bien como un elemento decorativo, como que el que reparte los folletos o como que participa en una feria, y no, ese no es el papel realmente de la Junta de Salud. Vía reglamento se ha cambiado el ámbito de aplicación, el régimen jurídico aplicable y los niveles de organización. Y eso ha sido toda una discusión. Ahora con el nuevo reglamento, siento que ya, el que está aprobado, siento que esto no ha mejorado mucho, porque en el ámbito de aplicación se amplió que no solo era para los servicios de salud que prestaba la caja directamente, sino que también se incluían el modelo de gestión por terceros. En el régimen jurídico aplicable se dijo también que ya todo eso, la emisión de criterio, todo lo que tenía que decir la Junta ya no era vinculante para la administración, sino que tendrán un carácter recomendativo. Y en los niveles de organización, que la ley no lo incluía, que ya después en el reglamento lo incluye a las áreas de salud, ¿verdad? Porque dice que la Junta de Salud se organizarán para auxiliar a los hospitales, las clínicas y las áreas de salud. Este es como un resumen de lo que les he dicho, ¿verdad? Es el concepto de lo que es una Junta de Salud, es un ente auxiliar de hospitales, clínicas y áreas de salud de la caja para mejorar la atención de salud, el desempeño administrativo financiero y la promoción de la participación ciudadana. Son auxiliares de los establecimientos de salud en particular, pero también somos auxiliares en el desempeño de la caja. Y además somos instancias de participación social. Tenemos el deber todos los días que estemos nombrados en estos puestos de promover que la gente participe, que la gente pueda hacer llegar lo que tiene que decir a donde tiene que decir. Las competencias generales, ¿verdad? Son las siguientes: colaboración, por ejemplo, con la gestión de los servicios para que se ajusten a las necesidades e intereses de los usuarios, promoción de la salud, ¿verdad? Se supone que somos agentes protagónicos de la promoción de la salud y la prevención, ser un vínculo de comunicación entre el centro y sus representados, y yo diría más allá, no solo del centro y sus representados, sino más allá, ¿verdad? Podríamos también hablar sobre políticas de la caja que nos afecten más generales, participar y apoyar la promoción de la salud y la prevención en coordinación con las autoridades del centro. Tenemos la potestad de emitir criterio incluso sobre el nombramiento del director médico, aunque no sea vinculante. Es una potestad que estoy convencida que no se ejerce nunca. Cuando se le consulta algún tema, debe dejar constancia por escrito de todo y también le deben responder lo que pregunta por escrito. También tiene toda esta labor de fiscalización, que también es muy difícil para las juntas de salud. Muchas veces sí, no se les dan los presupuestos, si no se les dan los proyectos, si no se les dice, los directores del área de salud no les dicen qué van a realizar y cuándo lo van a realizar. A veces la fiscalización es un poco complicada, es más lo que observen en los centros de salud, lo que vean que está funcionando mal. Y entonces, más o menos, ese es el, digamos, el gran ámbito de acción de una junta de salud, de las personas que están ahí. Además, la junta de salud como tal puede nombrar comités de salud en los EBAIS, hasta las unidades más básicas. Y si pudiéramos tener los niveles de organización adecuados con los consejos regionales de presidentes de juntas de salud, se lograra eso, que con el nuevo reglamento ya se incluyen los consejos regionales que no existían antes. Los consejos regionales serían una gran instancia de participación porque podrían traer desde el problema local en el EBAIS, en el EBAIS más lejano se podría traer hasta San José o hasta una instancia regional y decir, bueno, es que ustedes aquí en Nicoya tienen acceso a esto, pero nosotros allá en tal comunidad nos hace falta esto y esto y esto.
Entonces, es una instancia que se podría aprovechar si realmente se encontraran personas capacitadas y que realmente hubiera una decisión a nivel político central de capacitar a todas estas personas que tienen la voluntad hoy de estar en las juntas de salud, porque en todo el país, en todas las áreas de salud, hay juntas de salud y hay personas muy valiosas que están pudiendo, ¿verdad?, hacer estas funciones. ¿Cuáles problemas enfrenta la Junta de Salud? Muchas veces de que desde la misma dirección del área de salud, tanto de los que están administrados por la caja como los que no están administrados, que están administrados por terceros, eh, presentan, presentan más problemas, ¿verdad? O sea, les ponen limitaciones, les dicen que no pueden hacer. Con los nombramientos hay siempre todo un problema. Es una elección popular que se realizaba antes cada 2 años, ahora se realiza cada 4 años de esta regida. La gente puede ir a votar por los representantes, ¿verdad?, al lugar, al área de salud, debe haber una elección, pero a veces las mismas direcciones o los mismos funcionarios de los centros de salud ponen impedimentos para que la gente realmente pueda participar. Eso sin pensar en que la gente además en este país está costando mucho que participen. Nosotros en el caso de la Junta de Salud de Montes de Oca, como estuvo administrada por terceros hasta este año, hasta febrero de este año, nosotros con quien más tuvimos problema fue con el contratista, que el contratista era bueno, el consorcio UNIBE, que era formado por una asociación y por el Hospital Universitario UNIBE, quienes desde el primer momento en que asumieron, que fue en el 2014, interpusieron quejas primero contra mí como presidente de la Junta de Salud en el 2014. Fue un proceso que duró 2 años, un proceso administrativo dentro de la caja. Y en el 2016 también se amplió más la queja y en el 2016 hubo un cambio en la ley y se amplió el periodo. Pasamos de 2 años a 4 años y se dio potestad desde que aplicaron un transitorio y UNIBE se quejó y dijo que los que éramos de la Junta, ya no solo yo, sino los demás, no podían aplicársele, ¿verdad?, ampliársele el periodo porque, ¿verdad?, se alega que la Junta de Salud no ha ejercido las funciones de colaboración, ¿verdad?, con el área de salud y se han desempeñado en entorpecer el funcionamiento de UNIBE y que la integración de la Junta no representa correctamente los intereses de los sectores que representan. Y antes de finalizar el EVAIS UNIBE, todavía en el 2018, volvió a quejarse de la Junta de Salud y eso sí tuvimos ya que ir a instancias como la presidencia ejecutiva a decirle a la presidencia ejecutiva, pues ya, o sea, ya mucho, ya estamos haciendo nuestro trabajo, lo hacemos todos los días, colaboramos, fiscalizamos, emitimos criterio, hacemos lo que la ley nos ha dicho y lo permanecemos haciendo. Y sin embargo, estamos constantemente asediados porque en este caso en particular, el proveedor tenía la potestad de pedirle al equipo de juntas que impidiera que hiciéramos nuestro trabajo correctamente. Ahora, en tiempos de pandemia, ¿verdad? Es todo un asunto. Nosotros hemos estado realmente muy preocupados por lo que está sucediendo. En el caso de Montes de Oca, de Curridabat y del área de salud, San Juan, San Diego y Concepción de la Unión, nos ha tocado como difícil, porque el cambio de los proveedores externos a la caja fue el 18 de febrero de este año. Entonces, además de estar en el traspaso, ¿verdad?, en el cambio, además hemos tenido que estar con tiempos de coronavirus. A la tercera semana del traspaso ya estaba la emergencia nacional. Entonces, con la emergencia nacional los servicios no han sido los mismos, porque yo creo que tal vez la gente no lo ha terminado de comprender, porque lo hemos visto en las preguntas que nos llegan en Facebook, no han terminado de comprender qué es lo que está sucediendo, que es una emergencia nacional, que efectivamente los EVAIS, por política de la caja, se dijo que tenían que dar prioridad a atender enfermedades respiratorias y que no toda la consulta de atención primaria se está dando como se tenía que dar y se está dando una gran parte en teleconsulta médica. Y eso es un tema que no es a nivel nacional, que es a nivel mundial. ¿Cuánto tiempo se puede dar atención primaria con teleconsulta médica? ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos hacer eso, verdad? Y entonces ha sido todo un tema, porque la caja, además de atender los enfermos, también han tenido, ¿verdad?, que seguir realizando todo, ¿verdad?, como si no hubiera estado pasando nada especial. En los EVAIS, además de embarazadas, vacunación, anticoagulados,
se atienden, como les dije, todos los enfermos respiratorios, todo lo que son pacientes crónicos queda en teleconsulta médica, las urgencias se atienden, pero no igual, ¿verdad? También realizan exámenes del laboratorio, entregan medicamentos, la caja sigue realizando cirugías y atendiendo pacientes con cáncer y otras especialidades que no pueden dejarse para después. Y bueno, y también la caja, como dijo ahora Mario de Bandas, está acumulando listas de espera en procedimientos y en citas que no logra atender. Y no solo de especialidades, porque entonces ahora también se han sumado listas de espera, por ejemplo, de un fondo de ojo o de un electro, que antes eso no se veía tanto en primer nivel. Y la pregunta es esa, ¿qué vamos a hacer? Una caja que está soportando todo, además está apoyando al Ministerio de Salud. Ya no solo, ahora ya se tomó la decisión de que hasta tienen que emitir las órdenes sanitarias en el momento en que atienden las pruebas. O sea, no solo aplican las pruebas de COVID, sino además les tienen que, o sea, hasta emitir las órdenes sanitarias y además dan seguimiento a los enfermos. Entonces, como ven, es un panorama como muy complicado, ¿verdad? Una caja costarricense del Seguro Social que está soportando todo el peso y que al mismo tiempo, cuando se habla de que le den los recursos o que se bajó la base mínima contributiva, se ve como normal, ¿verdad? Y por varios meses el gobierno no dijo cómo va a pagar la deuda, ¿verdad? Que corresponde a haber disminuido la base mínima contributiva, sino que además, con más y más recortes en los salarios de los trabajadores, eso va a significar menos y menos contribuciones al seguro de invalidez, perdón, al seguro de enfermedad. Entonces, a mí me parece que sí, que es un tema muy importante estarlo discutiendo hoy, y yo con esto lo quería dejar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. En realidad muy importante, digamos, el aporte enfocado al tema de la participación ciudadana en la Caja Costarricense del Seguro Social y que trasciende más allá de la caja, ¿verdad? Porque Mario lo decía, digamos, si logramos realmente poner a funcionar la participación ciudadana, muchos problemas en el país podrían resolverse. Precisamente vamos a conocer la experiencia del FRENAS, que es el Frente Nacional por la Seguridad Social, que hoy está aquí, este frente representado por Antonieta Fernández, que es la coordinadora en este momento, y que nos va a comentar acerca de las actividades que realizan como organización social y como movimiento social y en coordinación o colaboración con otros sectores de la ciudadanía. Adelante, Antonieta. Tenés el micrófono desactivado. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias, Alianza por la Vida. Muchas gracias. Me siento honrada de compartir con ustedes este espacio. El FRENAS se llama Frente Nacional por la Seguridad Social. Es un frente que se genera hace más de 10 años. Algunos de ustedes han tenido participación activa desde hace rato. Héctor fue producto de una serie de intentos por organizar a la ciudadanía en defensa de la caja, en defensa de la seguridad social y en específico de la caja. Dentro de FRENAS participan personas individuales preocupadas y ocupadas por el tema caja, porque el tema caja está en agenda nacional, no ahora con la pandemia, sino que hace rato viene dándonos, llamándonos la atención, encendiendo luces de alerta sobre lo que ahí sucede. Participan también representantes de organizaciones de trabajadores, lo cual nos enorgullece porque yo reclamo que siendo los trabajadores parte importante en el fortalecimiento y desarrollo de la caja, ya que aportan de su salario, parte de su salario para hacer viable la caja, pues esos recursos generalmente no se reconoce el esfuerzo de los trabajadores. Y tanto es así que en las juntas de salud, cuando se constituyen, a propósito de lo que decía Marcela, hay representación patronal, pero no encontramos representación de los trabajadores como trabajadores que aportan para la caja. Eso lo resentimos desde FRENAS. Pero bueno, también hay ciudadanos y también hay personas que participan en las juntas de salud, no como juntas de salud, porque las juntas de salud, por ser un órgano público, de derecho público, pues actúan conforme a lo que el reglamento nos explicaba Marcela, pero sí hay gente que participa en las juntas de salud con nosotros.
En los últimos años, Frena se ha dedicado a defender la caja, lo que Mario nos señala del tema financiero que hoy enfrenta la caja, hoy desde nuestro punto de vista se agudiza, pero la caja venía con problemas de deudas personales, de deudas por el aporte personal, ¿verdad? Venía con problemas desde hace mucho rato y también nosotros creemos que hay una estrategia para debilitar la caja. No creemos, la hemos comprobado. Pero bueno, desde Frenas entonces generamos con las organizaciones de trabajadores y con participación de profesionales la Agenda Nacional Unitaria que hacía una especie de radiografía de los problemas fundamentales de la caja en el ámbito financiero, en el ámbito organizacional, en el ámbito del ambiente laboral, en el modelo de salud que en ese momento nos preocupaba y también señalamos la necesidad de que la caja estuviese manejada por una gerencia técnica, porque nos preocupaba que la presidencia ejecutiva tuviera incluso más poder que la misma junta directiva dentro de la caja. Presentamos un proyecto de ley donde recogimos en las juntas de salud, en las comunidades, recogimos miles y miles y miles de firmas y las presentamos a la Asamblea Legislativa. Pero ya sabemos lo que pasa en la Asamblea Legislativa. El proyecto ahí está todavía. Inicialmente hubo intención de desarrollarlo, pero después llegó doña Rocío, la que fue presidenta ejecutiva, y hasta ahí llegamos. Pero bueno, nosotros aplaudimos que la caja haya, internamente haya creado el puesto, mediante una reestructuración, el puesto de gerencia general. También nosotros en Frenas hemos dado a brazo partido para que los servicios que se encuentran en manos de terceros sean institucionalizados por la caja. Nosotros estamos convencidos que no es cierto que los servicios tercerizados sean más baratos que los que brinda la caja. Y eso lo decimos con conocimiento de causa porque también yo soy miembro de una junta de salud y nos hemos dado cuenta que con menos personal, mejorando los servicios, calidad de los servicios, con más profesionales, con más EVAIS, la caja sale ganando. Y gana la ciudadanía, que esto es lo más importante. ¿Por qué digo que gana la ciudadanía? Porque cuando uno se enfrenta a un proveedor tercerizado y le cuestiona, le plantea la necesidad de ampliar los servicios, la respuesta es el contrato. Eso es lo que dice, y ustedes saben lo que significa modificar un contrato, tiene que ir a la Contraloría. En cambio ahora, cuando esos servicios se asumen, pues las comunidades pueden exigir mejores servicios a las autoridades de la caja, y así se ha hecho. Entonces, ese es un tema que a veces nos dicen que es de índole ideológico, y yo he dicho que sí, y yo digo que sí, que es ideológico, pero responde a la ideología de la Constitución política, responde a la ideología de la ley constitutiva de la caja y responde a la reglamentación que hay alrededor de esto. Como un órgano de hecho, es un organismo de hecho, precisamente desarrolla los principios que establece, intenta desarrollar, soy muy presumida, no, hacemos un esfuerzo por reconocer darle contenido a ese artículo 9 de la Constitución Política que nos han hablado, pero no solo la Constitución Política, sino también el mismo Código Procesal Contencioso Administrativo que le permite a las personas de hecho, personas jurídicas de hecho, la participación cuando defiende intereses como los de la caja. A nosotros nos preocupa que la OCDE, que ahora el gobierno que está generando acciones para adherirse a la OCDE, nos preocupa que estén planteando que los ciudadanos tenemos derecho a elegir quién nos atiende. Sí, probablemente para un sector de la sociedad sí, pero el sector más desprotegido de la sociedad, ahora con este 20 y resto por ciento de desempleo, pues obviamente esa opción tiene. Entonces,
También nos preocupa que en esta pandemia se quiera aprovechar esta crisis y que la UCAEP y otros entes patronales salgan a decir, o lo mismo el exministro Chávez, que la caja no está cumpliendo con las expectativas y las necesidades de la sociedad costarricense. Y hay que decir, yo lo he dicho en otras instancias, ningún gobierno de este país, sin la presencia de la caja, sin una caja tan fortalecida, no hubiese podido atender la pandemia como lo ha hecho. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos preocupan las políticas económicas que emite el gobierno. El tema de Mario ahora decía que le está devolviendo 38.000 millones de colones, pero es que la disminución de la base mínima contributiva sigue mes a mes, o sea, le da para los primeros 3 meses, a junio, pero ¿qué pasa con julio? ¿Qué pasa con agosto? ¿Qué pasa cada vez que el gobierno toma la decisión o permite o faculta a los patronos a despedir, a disminuir jornada, a vender contratos? Eso es un golpe para las finanzas de la caja. Y es que el tema de la caja no es solo un tema individual, no es solo un tema de la caja, eso tiene que ver con un modelo de desarrollo social. En la medida que este país sea más igualitario, haya menos desempleo, haya menos miseria, en esa misma medida, obviamente podemos pensar en una caja muy fuerte dentro de una perspectiva pública, solidaria y universal. Así concebimos nosotros, y repito, nuestro discurso sí tiene un tema ideológico y es un tema que está en la Constitución política. Nosotros pretendemos que se respete la Constitución política. Nosotros estamos pidiéndole al gobierno que honre la deuda que tiene con la caja, porque si bien es cierto, con esta pandemia se ha agudizado, ha habido una deuda acumulada que viene, cada vez que a la caja se le dan más funciones y no se le dan los recursos, pues eso genera un problema financiero importante. El gobierno tiene y la junta directiva de la caja tienen que desarrollar un proceso, a ellos son los llamados a desarrollar un proceso que le permita dar una solución financiera a la caja sana, no de endeudamiento. También estamos planteando que el gobierno pague y que busque una solución al respecto. También estamos planteando en Frenas que le tomamos la palabra a don Mario en el entendido de que este tema tiene que ser, el futuro de la caja tiene que ser dado en una gran discusión nacional, porque la caja es patrimonio de los trabajadores. Aquí se le niega mucho la participación a los trabajadores y a la ciudadanía, pero nosotros hemos aportado muchísimo por la caja. Y también es necesario que muy pronto, y esa es una preocupación que tenemos con el tema del desempleo, en el área de salud donde yo estoy, hemos recibido datos de verdad que son tristes. El 36% de la población que ha quedado desempleada o que está subempleada es la población que está así, corresponde a personas con COVID. O sea, de las personas desempleadas o despedidas, representan el 36% de los casos de COVID. El 16% representa personas que trabajan en la informalidad. O sea, un 52% de los casos en nuestra área no tienen ingresos. Y hemos tenido conocimiento de gente que ha muerto y que su familia no tiene recursos, no tiene alimento, y que las autoridades de la caja han tenido que recurrir a las comunidades para buscar ayuda para estas comunidades. Este asunto del bono proteger también es una exigencia que Frenas le hace al gobierno y a los diputados, porque aquí los diputados no se preocupan, en realidad hablan, a veces da la impresión de que ni siquiera entienden lo que se está discutiendo. Entonces, todos esos elementos que empobrecen a la población costarricense también afectan las finanzas de la caja. Nosotros quería referirme también a un tema que Mario señala sobre el tema de las pensiones para las mujeres. Vamos a ver, no es solo un tema de la edad y que las mujeres ya después de cierto tiempo queremos irnos a las casas.
Eso no me gusta, esa aseveración, porque la verdad es que aquí hay que decir que nosotras, las mujeres, y además una gran cantidad de mujeres jefas de familia en este país, tienen además que llevar, de convertir, de ser madres, de cuidar a los hijos, de atender las necesidades de la familia, son proveedoras. En general, las mujeres tienen la jornada laboral y la jornada de familia. Y eso tiene que reconocerse, eso es un desgaste y por esa razón es que siempre se ha pedido que, y además, el cuidar niños, el tener niños, eso tiene una carga física, fisiológica, emocional para las mujeres y en ese sentido hay que revisar muy bien esa propuesta que se está planteando de la edad para las mujeres. Eso hay que profundizarlo, obviamente. Nosotros sí creemos que tiene que haber una gran discusión sobre el tema de las pensiones, sobre el tema de qué tipo de caja queremos, pero desde ya planteamos que en el marco de la Constitución Política que crea la caja. Nos preocupan los comentarios, repito, de los planteamientos que ha hecho la OCDE sobre la caja. Nos preocupa las intenciones privatizadoras de la UCAEP y de sus allegados. Y nos preocupa que cuando se habla de solidaridad, se hable de solidaridad solo de los de arriba, pero no se habla de impuesto al capital, impuesto a la riqueza. Creemos que en eso estamos trabajando y estamos haciendo un esfuerzo por buscar, hacer encuentros en las comunidades y generar ojalá pudiésemos continuar desarrollando comités de defensa en la caja porque la verdad es que con esta crisis pandémica la caja ha demostrado la gran valía que tiene para la sociedad costarricense y ha quedado demostrado. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Antonieta, por tu aporte y por el aporte de Frenas en este proceso de defensa de la caja. Vamos a escuchar ahora comentarios y presentación de don Guillermo Zúñiga Chávez, quien, como ya dijimos, fue ministro de Hacienda, también fue diputado y también es analista, participa en distintos espacios con propuestas de análisis sobre los temas nacionales y también como economista que es. Adelante, don Guillermo. Buenas tardes, muchas gracias a usted, Héctor, y a la Alianza por una Vida Digna por la invitación y un saludo a los compañeros de esta conversatorio o esta intercambio y a las personas que nos estén escuchando, nos puedan escuchar por los medios que se difunda esta conversación. Antes de desarrollar algunos temas, desde luego más desde una perspectiva económico-financiera, que posiblemente son mis sesgos, debo decir que la presentación que hizo doña Marcela sobre el potencial de las juntas de salud es extraordinaria. Déjeme contarle que yo desde luego sabía que existían las juntas de salud. Inclusive me parece haber visto en alguna pared de Levi's donde voy a que me den revisaditas de vez en cuando, como que se mencionaba y se convocaba hace un tiempo a las juntas de salud. Pero sinceramente no le había puesto el cuidado que le puse hoy en la tarde. Entonces, eso lo agradezco muchísimo, todo el fundamento jurídico que esto tiene y cómo esto se liga con el artículo 9 de nuestra Constitución Política. Voy a hacer una reflexión general y luego voy a tratar de anclar posibilidades en esta coyuntura. A ver, una sociedad o una economía que no pueda garantizar a su población una vida digna, digamos, la reproducción permanente de nosotros como miembros de una sociedad en forma digna, que incluye mínimo un derecho al trabajo, derecho a la diversión. A veces se critica que la gente quiera divertirse, por Dios. La casa, la escuela, un retiro digno, la salud.
tener la oportunidad de emprender negocios que sean sostenibles, rentables, garantizarle esto a las personas y a sus familias. Si una sociedad no es capaz de lograr una cosa de ese tipo, algo está mal, algo hay que revisar, hay que ajustar, hay que reconocer que se llegó hasta un cierto punto y que a partir de ahí hay que volver a considerar cuáles son los nuevos motores que hay que encender para poder llegar a eso que llamo yo, tener una vida, bueno, me gusta, aquí está, una vida digna, plena. Resulta que de este listado rápido que hice, hay dos componentes, el derecho a la salud y el derecho al retiro digno, que le encargamos a la Caja Costarricense del Seguro Social. Primer punto, hay que separar entonces los temas de salud propiamente de los temas de el retiro, de la pensión, del régimen de invalidez, vejez y muerte. Y yo sé que los que estamos aquí en la pantalla eso lo tenemos claro. No sé si en las personas todas que pueden estar escuchando esto lo tienen. Y por eso creo que es importante desde el punto de vista financiero tener claro que a la Caja le hemos encargado esas dos tareas. En el terreno de la salud compro absolutamente el concepto de inversión en salud que utilizó don Mario de Bandas y me parece que en las otras intervenciones se comparte. Hablar que la plata que el país utiliza o que la sociedad utiliza en salud, en curarnos, en tenernos en buenas condiciones y al final llevarnos hasta una muerte digna también, eso es un gasto. Eso es una tontera. Yo voy a decir que esta es una discusión que yo he sostenido antes de que fuera ministro, siendo ministro y después de ser ministro. Y la he sostenido directamente con la gente del Fondo Monetario. Y la he sostenido directamente con la gente que define lo que se llaman los manuales de cuentas nacionales y estadísticas económicas de Naciones Unidas. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque resulta que en este país, no todo el mundo. En general, la gente acepta que invertir es una buena cosa y gastar es una mala cosa. Entonces, dependiendo cómo se clasifiquen los distintos rubros de uso de los recursos, así unas platas son satanizadas y otras son bendecidas. Y lo que es más grave, la única cosa que la tradición, la ortodoxia, la presión mediática acepta es que inversión es lo que metemos en varilla y cemento. Y todo lo demás, lo que gastamos en educación, donde lo que hacemos es invertir en nuestro capital humano, también se considera gasto. Y ni qué decir la plata, los recursos que usamos, por ejemplo, para proteger nuestros parques nacionales, donde está la flora y la fauna de este país, que bien manejada puede sacarnos de muchas broncas económicas. Eso también se considera gasto. Y de ahí que saco un minuto, posiblemente motivado por el comentario que hizo Mario, para meterme en ese punto que no es una cuestión teórica, eso tiene implicaciones prácticas muy grandes. Muy bien. Como se ha dicho aquí, hay temas inmediatos que atender producto de esta coyuntura terrible que vive el mundo y nosotros como tal. Una coyuntura que uno de los componentes, mientras aprendemos a comportarnos bien y aprendemos más de este bicho del coronavirus, de ahí, todavía la tesis que se insiste mucho es que es en casa, ¿va? Que es en la casa. Y ahí resulta que en una economía donde se requiere, porque así es como funciona nuestro sistema económico, que el consumidor salga a comprar, ¿verdad? Para que haya incentivo y haya interés y en que los negocios se muevan. Y al consumidor le dicen, mire, ¿sabe qué? Quédese en la casa.
de ahí va contra la lógica misma del sistema como tal. Entonces, ahí hay un gran problema. Y hay un gran problema porque la economía como un todo cae, y se está hablando del Banco Central, el mismo Fondo Monetario habla de menos 3%, 3,5% del PIB. La caída este año, yo lamentablemente me temo que esto va a ser más grave. Pero resulta que al haber esa contracción económica, los ingresos mismos para la caja, se empiezan a contraer. ¿Por qué? Ya lo han explicado aquí, el desempleo, el subempleo, la corte de los contratos laborales y todo eso, pero además hay compañías que en este momento prácticamente no tienen ningún recurso para manejar sus flujos de caja, cosa sobre la cual también como país debemos preocuparnos. Pero resulta que en el marco de este problema, donde es claro que la actividad económica común todo ha caído, que ha aumentado la pobreza, que ha aumentado el desempleo, todas estas cosas, y que por tanto ha caído los recursos, los ingresos para la caja, resulta que le estamos empujando más y más responsabilidades a esta institución emblemática. Entonces, si la caja ya traía sus problemas, ¿qué los ha traído? Y en una coyuntura, en cosa de 3, 4 meses, y si uno ve hacia adelante, no está muy claro cuántos meses más, los ingresos están cayendo y los gastos, los recursos necesarios le están creciendo, ahí tenemos no una señal amarilla, ahí tenemos una luz de alerta roja. Eso es una cosa que hay que verla inmediatamente. Me alegro oír que don Mario nos cuenta que mañana le entendí, hay una nueva reunión con las autoridades de gobierno, con el Poder Ejecutivo, porque hay que ver de qué manera se atiende la emergencia que se está dando en la caja en la pandemia. Y yo diría que esa es la prioridad, esa es la primera prioridad a atender. ¿Cómo se le llevan recursos a la caja para que pueda sacar adelante este problema nacional? Es claro que entre mejor se atienda a la gente, más rápido se recuperen, etcétera. Como decía bien don Mario, concepto que comparto, el factor económico llamado recurso humano, ¿verdad?, va a poder regresar con capacidades plenas a la producción. Ese es un asunto. En los temas, bueno, pero perdón, también el régimen de pensiones, que es la otra cosa que le encargamos como sociedad a la caja, también se está afectando. También se está afectando. Y yo la verdad que esa historia de pasar la plata de limas a las pensiones, y eso, en palabras sencillas, eso se dice vestir un, ¿cómo es? Desvestir un santo para vestir otro. Esto hay que verlo en conjunto, esto hay que verlo en toda su dimensión. Muy bien. Luego tenemos, una vez que pase esto, que repito, la emergencia, me parece a mí, lo planteo así de esta forma, lo que hay que atender, lo que hay que concentrarse hoy, los esfuerzos es en atender la emergencia. Sin perder de vista que dependiendo también cómo se atienda la emergencia, puede hacer que comprometamos el futuro que viene. Y después, desde luego, habrá que entrarle a los temas más estructurales de la caja. Ahora, para hacer un seguro universal, solidario, estemos claros, hoy no va a quedar más que es como sociedad que el gobierno busque los mecanismos para inyectar esos recursos. Y las autoridades de la caja debieran decirnos a los costarricenses cuánto es la necesidad del esfuerzo adicional que se está logrando. Y ojo, y hay que hacerlo en los dos frentes, en la parte de la atención médica y en la parte de las pensiones, porque como bien decía el señor de Bandas, las pensiones se van girando y si no están entrando, ahí van a empezar a comerse reservas y eso, cosa que mejor no me meto porque no tengo los estudios, yo no tengo la información en detalle. Por eso digo que la información para uno y para el otro deben hacérsela saber
a los ciudadanos, para que los ciudadanos sepamos a qué atener. Hacia futuro, me da la impresión que también vamos a tener que manejar distintos momentos. Hacia futuro, Dios primero, cuando esta cosa pase, cuando digo cuando esta cosa pase, para que nos entendamos, es que o aparece la vacuna, o el suero de los caballos es muy efectivo, o en fin, la solución médica nos dé mayores garantías, que además con buen comportamiento social, que creo que hacia futuro lo vamos a seguir teniendo todos, porque lo hemos aprendido a puro golpe, ya estemos razonablemente en condiciones de volver a caminar el país. Pero ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Lo decían con toda propiedad ustedes, cosa que también nosotros como pacientes, ¿verdad? Vivimos. ¿Quién sabe qué 4 enfermedades estamos acumulando en este momento? Que no nos atrevemos a visitar un médico porque, en fin, parece que ahí hay más bichos de los que no queremos encontrarnos, ¿verdad? A pesar de todas las precauciones que se tienen. Y posiblemente va a haber que hacer esfuerzos enormes para sacar todas esas presas de las citas y de las citas especializadas y de los servicios y los exámenes que se han venido atorando por razones que todos nosotros entendemos. Nota a pie de página, hay que decir además, porque yo he sido beneficiario de ese servicio que la Caja ha dado, mi esposa y yo, que vienen y nos dejan las medicinas que tradicionalmente nos dan para atender las vainas esas de los problemas crónicos que uno así, ya a partir de cierta edad uno empieza a sufrir. Y ellos vienen, aquí eso cuesta plata, eso no sale regalado, eso la gente tiene que entender, eso cuesta dinero. Hay voluntad y crearon un sistema para que se haga. Entonces digo, como aquí también en salud se van a ir acumulando, quién sabe qué 4 problemas, ¿verdad? Va a haber una etapa, 1 o 2 años, de emergencias en la caja, pero emergencias financieras, emergencias de recursos, emergencias de contrataciones de médicos. Va a haber, y hay mejor tenerlo claro. Posiblemente ahí es el momento donde, atendiendo esa segunda emergencia, que me gusta señalarla, es donde también vamos a tener que discutir, por Dios, cómo vamos a hacer para financiar esta institución de manera sostenida. Y trabajadores e inclusive retirados, aportamos. Trabajadores activos, inclusive retirados, aportamos. El patrono definitivamente aporta. El gobierno también aporta. Pero aquí hay un fenómeno también muy interesante. Cuando al gobierno, ahora hay que decirlo, el gobierno no es el gobierno no es don Elian ahora, o don Carlos Alvarado, estemos claros. Ellos, el pueblo los escogió para que nos dirijan, nos gobiernen, tomen las decisiones o propongan. Hacienda o el Estado somos todos. Y cuando le decimos que Hacienda y el gobierno pase, de algún lado tiene que salir. No se puede hacer chocolate sin cacao. El cacao hay que sacarlo de algún lado. Estoy hablando de la etapa permanente, ya cuando empecemos a ver cómo vamos a hacer esto. Porque a veces los diputados pasan leyes que suenan muy bien, pero no identifican los recursos desde los cuales van a salir para que el Estado, el gobierno, cumpla en trasladar un cierto monto de dinero en este caso a la caja, si es que así fuera. Lo hemos hecho, nos dan derechos, todos salimos a la calle, bailamos, nos abrazamos, felices de la vida porque tenemos nuevos derechos, pero los derechos cuestan plata. Entonces no se nos indica de dónde sale. Y esto que estoy hablando igual sucede para el IBM. Cuando yo escucho a don Mario decir que una de las soluciones es que una persona se retire a los 70 años con una pensión, y ahí, no sé, ¿verdad? La esperanza de vida en el país ha mejorado mucho, pero de ahí, no sé, tal vez ya muy rápidamente va a dejar de disfrutar esa cosa, ¿verdad? Porque se pone más enfermo, por lo que sea. Muy bien. Voy a retrotraer otro concepto que me parece importante dejar planteado.
Todas estas cosas que estamos hablando, pensiones, protección social en salud, con una gran, de manera muy permanente, ¿verdad? Con una gran frecuencia, se le dice que esos son cargas sociales. Y que entonces este país deja de ser competitivo porque nosotros tenemos que pagar cargas sociales muy altas. Y entonces, en lugar de irnos comparando con países que valen la pena, desarrollados de Europa, donde el estándar de vida mejore para la gente, repito, que debe desarrollarse en forma plena, queremos empezar a jalar el país hacia abajo. Esa es una forma, lo voy a decir, absolutamente equivocada. Algo está pasando en nuestra economía, en nuestra estructura productiva, en nuestros procesos productivos, en los engranajes de la actividad económica. Algo está ocurriendo con la productividad del país, algo está ocurriendo con la competencia entre sectores que no permiten desatar una competitividad que permita financiar eso que hoy se llaman cargas sociales. Porque si no, lo que vamos es para atrás como el cangrejo. Entonces, vean ustedes, ve qué delicado. Yo esto que acabo de decir, que así suena como muy, muy por encimita, yo en el fondo lo que estoy hablando es que muy posiblemente, como parte de las negociaciones o de las discusiones que el país tiene que tener hacia adelante, pues es garantizar que la productividad nacional al mismo tiempo garantice poder financiar, comillas, esto que se llaman cargas sociales. Porque si no, vamos a ir en lugar de país, bueno, mejor no le pongo adjetivo, vamos a ir para atrás, como el cangrejo. Ojo. Lo cual me lleva a mí a plantear y a suscribir, más bien, a estar de acuerdo, y no sé, lo he escrito desde hace tiempos y lo he escrito muy claro desde mayo de este año, a que este país lo que necesita es, y ahora amparado con el artículo 9 de la Constitución, ¿verdad? Convocar a su gente, el gobierno tiene que convocar a su gente, a los representantes sectoriales, revisar nuestro pacto social, que se nos está haciendo aguas. Si no, es cuestión de ver las cifras de desempleo, pobreza, etcétera. Las amenazas directas sobre las finanzas de instituciones emblemáticas, las amenazas financieras sobre instituciones que nos dan el buen vivir, la vida digna. Algo está pasando, tenemos que revisar nuestro pacto social y avanzar en la conformación de una nueva Costa Rica. La pandemia, en medio de todo, y eso lo ha demostrado la historia, y la historia de este país así lo ha hecho, una pandemia que es un quiebre dramático, es un buen espacio para empezar a pensar en nuestro país. Y aquí voy a decir que si bien yo desde hace tiempos porque yo he venido viendo el deterioro que se está dando en un montón de cosas en Costa Rica, ¿verdad? Y la exclusión que yo observo, yo he venido planteándolo. Voy a decir simplemente que yo lo que hago es suscribirle la idea al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, que en el discurso que dio en la Asamblea Legislativa en mayo este año, dijo que él pensaba, que él estaba de acuerdo, que él proponía, entre un montón de cosas que habló, incluido el cáñamo, ¿verdad? Él habló que era el momento para refundar el pacto social. El señor presidente lo dijo, está escrito en el reporte, está grabado en los vídeos que me imagino los medios habrán de tener, creo que hay que tomarle la palabra. Pero eso es pensando, desde luego, en la Costa Rica hacia adelante. Y ahora voy a concluir con lo siguiente. Como nosotros tenemos que pensar en resolver los problemas inmediatos de estos de la pandemia, yo voy a decirlo con mucho orgullo y conciencia de lo que estaba haciendo, suscribí una carta que ayer circuló, donde se le hace una atenta excitativa a las señoras y señores diputados, a las señoras y señores diputados, para que consideren un par de ideas que se ponen en la carta
que son gravar rentas de manera extraordinaria, temporal, las rentas más altas de empresas y personas, y crear un fondo con esa plata, ahora digo para qué, y al mismo tiempo gravar de manera temporal, extraordinaria también, al capital financiero. Es una propuesta que formulamos en aquel momento, firmamos 180 personas. Y yo digo, yo la firmé. ¿Cuál es la idea? Ante la amenaza humanitaria que hay, ante los riesgos humanitarios que hoy estamos viviendo, que aquí en esta conversación se han mencionado, se nos ocurrió, o se le ocurrió a las personas que me enviaron la carta, que yo suscribo, me gustó, la leí, la suscribí, la firmé, que una forma de generar recursos para atender la emergencia humanitaria que hay ahí, es que es humanitaria, gravar a la riqueza financiera y gravar las rentas más altas. Es una excitativa que está presentada ya, lo tienen los señores y señores diputados, y ahí hay una solución parcial tal vez para lo inmediato. Creo, don Héctor, que realmente es apasionante. La Caja ha sido un pilar, no solamente en la defensa de la población en esta pandemia, sino, yo creo más allá, la Caja es un pilar en sostener la estabilidad social de este país. Debilitarla, por Dios, es debilitarnos como país. Y en lugar de ir para atrás como el cangrejo, debemos aprovechar estas oportunidades para mejorarla, hacerla más eficiente, eliminar las listas de espera y todas esas cosas que los asegurados nos quejamos con mucha frecuencia. Creo que aquí termino porque me debo haber excedido. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias por los aportes. Creo yo que ha sido realmente una ronda muy fructífera, ¿verdad? Se ha planteado la necesidad de soluciones inmediatas a la situación de la Caja. Don Guillermo plantea en concreto gravar de manera extraordinaria y temporal el capital financiero y a las rentas más altas, que es un documento que circula, que como él dice, él ha firmado, yo también lo firmé y algunas otras personas, 180 personas iniciales la firmamos, y está circulando en redes para que otras personas que estén de acuerdo también puedan sumar su firma. Hay también un enfoque de sostenibilidad, es decir, no se trata solamente de resolver lo inmediato, ¿verdad? Con este tipo de medidas, sino de garantizar la sostenibilidad para que esta institución, que como lo hemos dicho, es un pilar del país, ¿verdad? En general, no solamente la salud, pueda tener esa visión de largo plazo, y donde entra en juego el tema de la participación ciudadana. Es decir, no podemos concebir ninguna institución en Costa Rica sin la participación ciudadana, porque no solo porque la Constitución ya lo manda en su artículo 9, sino también porque es la forma de desarrollar realmente la democracia y pasar a una forma de convivencia más fructífera, armoniosa y también sostenible desde el punto de vista político. Y este tema no es solamente de la Caja, es un tema, por ejemplo, de la educación. Están las juntas de educación y podríamos citar una lista de 14 instancias de participación ciudadana que están establecidas en el país por ley, muchas de ellas con reglamento, la mayoría, y muchas de ellas también algunas con renta fija, ¿verdad? De aporte constante del Estado para su funcionamiento. Hay muchos espacios, ¿verdad? Por ejemplo, los consejos de la persona joven, las juntas de educación, las juntas de salud, las áreas de conservación, es decir, son 14 espacios que hay ya establecidos que hay que fortalecer y que es parte de esa sostenibilidad. No es un tema únicamente financiero, es un tema también de participación de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones, y que esto es una tarea no solamente de la Caja y de la participación dentro de la Caja, sino también es una participación de toda la ciudadanía, y de ahí la importancia de organismos como Frenas, por ejemplo, que pueda articular a otros espacios y a otros organismos en ese fortalecimiento de la participación ciudadana,
y que nos conduzca a lo que planteaba Guillermo y que también lo planteó Mario, el tema del pacto social, ¿verdad? Que es un tema fundamental. Tenemos que empezar a caminar en esa ruta. Quisiera invitarles, ya tenemos hora y media, un poquito más de estar conversando. Quisiera invitarles a que hagamos un cierre, tal vez que cada persona también nuevamente pueda hacer uso breve de la palabra, unos 2 minutos, para que pueda dar sus conclusiones y poder despedirnos en esta actividad que, bueno, no solamente está en Facebook Live, ahí permanecerá, como sabemos, el video permanecerá en Facebook Live y estaremos promoviendo su circulación para que más personas lo puedan ver. Dichosamente, no es una actividad momentánea que queda acabada cuando finalicemos, sino que ahí quedará disponible y también lo subiremos a la página de YouTube de la Alianza por una Vida Digna para que otras personas puedan verlo desde YouTube. Entonces quisiera invitarles a un cierre, tal vez en el mismo orden, Mario, para que podamos cerrar esta conversación. Adelante, Mario. Gracias. Bueno, yo creo que ese es el reto principal, es cómo impulsar la democracia participativa y especialmente para los sectores populares. Hoy hablaba con la gente de Busco y les decía, ¿qué pasa si mañana el presidente de la República convoca un diálogo nacional? ¿Quién va para la mesa? ¿Quién representa a quién? ¿Qué propuestas van a llevar? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Esto es un reto formidable y creo que hay que trabajar en eso. Lo del nuevo pacto social, me parece, estoy proponiendo en un artículo que me publica, espero mañana, el periódico Universidad, que sirva de base para empezar el debate, el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí hay un documento, bueno, cojamos ese documento, discutamos lo que le quitamos, qué le ponemos, qué sirve, qué no sirve, y además discutir un poco sobre la naturaleza de ese plan. Es un plan que está ahí pegado en la pared, como dirían antes, son besos tirados, o es un plan que realmente vamos a llevarlo a la práctica. Pero yo no defiendo que el plan en este momento sea bueno, es más, quiero decir que lo he leído por encima, porque no le damos la trascendencia que tiene, pero ahí está una base que podría servirnos para empezar a discutir y ver si podemos llegar a acuerdos y después resolver el problema de la representatividad. Obviamente el sector popular lo tiene más, pero no solo, porque uno puede decir, bueno, UCAEP representa realmente a todos los empresarios del país, o hay pequeños y medianos empresarios que no tienen que ver nada con eso. Ahí hay un debate que tiene que ver con el desarrollo de la democracia y efectivamente, como decía Marcela, hablando del tema de las juntas de salud, bueno, el verticalismo impera y en la burocracia eso es muy fuerte, ¿verdad? Porque yo soy el que sé, ¿cómo va a saber usted? Y yo soy el que sé, usted no sabe nada. Y además a veces se fundamenta en algo porque tenemos que desarrollar mucho la formación, la educación. Yo mismo como funcionario público que soy, digamos, de la Junta Directiva de la Caja, voy a reuniones y la gente saca el recetario y empieza a decirme qué es lo que hay que hacer en la caja, lo que hay que hacer es esto y esto. Bueno, dice, bueno, pero ¿cuál es el fundamento de todo eso? Hay que desarrollar esos procesos de educación. Impulsamos, Marcela, como usted sabe, que se reformara el reglamento de juntas de salud, ahora se crearon los consejos regionales, un consejo nacional. Es un reto, no es fácil, ¿verdad? Hay que lograr impulsar eso y tener mucho cuidado, que a veces yo digo que la Junta de Salud, mire, que el presupuesto que aquí, que allá, yo y lo lanzo otra vez, lo estoy lanzando en todo lado para que me critiquen mucho. Estoy muy preocupado, digamos, por ejemplo, con la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Yo fui uno de sus promotores cuando fui diputado, que se construyera esa asamblea, un instrumento extraordinario. Debería ser en manos de los sectores, digamos, populares. Y en esta pandemia, para poner un ejemplo, no lo he visto, no sé, digamos, a dónde está la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. En el tema efectivamente, de poner impuestos, ya hay que buscar los ingresos de algún lado. Don Memo Zúñiga no está de acuerdo conmigo, pero digo, ahí tenemos 9.000 millones de dólares que son de todos los costarricenses, que tiene el Banco Central y que dice el presidente del Banco Central que no puede tocar ni un 5 porque socava la confianza del sector externo sobre Costa Rica. Entonces yo le pregunté públicamente qué socavaría más la confianza,
un desempleo del 30%, una explosión social, una crisis más grave en el país, que socavaría más. Yo en esto, yo no soy, como saben ustedes, inversionista, pero si tuviera plata, en este momento en Chile no pongo ni un 5. Aunque me digan que tengan unas reservas de 50.000 millones de dólares el Banco Central de Chile, porque ahí la crisis es de otra naturaleza. Entonces, ¿qué socavaría más las bases? Yo veo que el Banco Central sigue viendo por otro lado. En Costa Rica, el gobierno un gran esfuerzo para conseguir un préstamo de 500 millones de dólares y tenemos 9.000 millones. Reitero, con Guillermo hemos conversado de esto, pero he visto las series históricas de las reservas internacionales y el país puede llegar a tener 4.000 millones, 4.500 millones sin sobresaltos. Pero no solamente, digamos, me dice el presidente del Banco Central, pero cojo esos dólares, los pongo y tengo que volverlos a comprar. Digo, no, usted puede poner dólares, por ejemplo, la caja tiene que hacer importaciones. Entonces no necesitaría que los dólares se vendan en el mercado nacional porque hay que hacer importaciones o hay que pagar en dólares. Pero bueno, ese es un debate ya más técnico financiero. Yo sí creo, y termino con esto, que este problema no es de Costa Rica, es del mundo. Hay una, digamos, la cosmovisión que nos ha manejado estos últimos 30, 40 años se está resquebrajando y tendrá que salir una nueva visión de la economía, una economía realmente dirigida hacia la vida, hacia el derecho de la gente a vivir con dignidad, como nos convoca Alianza por una Vida Digna. Ese es el tema. No podemos seguir teniendo una economía a nivel mundial, por ejemplo, con 60 millones de latinoamericanos debajo de la pobreza, con 5 millones de niños muriéndose al año por falta de medicamentos accesibles, por 2,5 millones de niños muriéndose al año de hambre en el mundo. Esto no se puede seguir tolerando y tiene que venir un cambio que efectivamente va a tener que venir desde abajo. También yo creo que con mucho realismo hay que evitar posiciones muy, digamos, subjetivas, muy, digamos, voluntaristas para ir hacia reformas que realmente eleven la calidad de vida de nuestros pueblos aquí y en todas partes. Fíjense ustedes que ahora esa carta que dice de don Guillermo que firmó, que yo también la firmé, pero no apareció mi nombre, no sé por qué, pero bueno, me preguntaron que si yo la firmaba, dije que sí, que la encabece el arzobispo de San José. Fíjense que el Papa Francisco convocó a una serie de economistas el año pasado, famosos, y he dicho en serio y en broma, disgustado porque no me convocó a mí, pero convocó a una serie de economistas para hablar por una economía de la vida. Como que la cosa está por ahí y la discusión está planteada en esos términos. Gracias, Mario. Muchas gracias por tu aporte y por el trabajo que haces en la caja. Marcela, tus apreciaciones finales. Bueno, como en la misma línea de don Mario, es hacer un llamado precisamente a que la gente se interese, que la gente entienda que las políticas, o sea, que todo el quehacer político no está como en una esfera por allá, que tenemos que ser parte de todas estas decisiones que se están tomando, que cada vez que se toma una decisión tenemos que ver cómo nos va a afectar y que si participamos desde lo básico en nuestro país hasta, ¿verdad?, ver cuáles son las políticas que nos están afectando, que finalmente van a afectar el EVAIS. Por ejemplo, cuando en el EVAIS no se está atendiendo y se tiene una teleconsulta, mucha gente pregunta, ¿pero por qué no me están atendiendo? Y pues sí, la pandemia, y no es suficiente decir que la pandemia. Y entonces hay un montón de cosas que no estamos entendiendo porque simplemente no nos interesa ir a investigar y ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, es un llamado a que la gente, a pesar de que, como también ahora dice don Mario, muchos son los que saben y le dicen a la gente, no, nosotros somos los que sabemos lo que está pasando y usted solo tiene que acatar. Las recomendaciones también podríamos leer un poquito más. Nos pasa mucho con el director del área de salud nuestra,
que el director a veces, después de una reunión con la Junta de Salud, dice, no había logrado entender esto de esta manera, ¿verdad? Hasta que hablo con ustedes que están trasladando las inquietudes de las personas que están ahí atendiendo, o sea, siendo atendidas, entonces ya puedo verlo desde otro ángulo y entonces hace algunos cambios y algunas mejoras que favorecen a todos, no solo a los asegurados, a las aseguradas, sino tienen, o sea, también esto beneficia a los y las trabajadoras que están en el centro de salud y también a la misma administración. Entonces es un llamado como que estemos atentos y que este tema del desfinanciamiento de la caja también es un tema que nos debe preocupar, que se tomaron algunas decisiones muy empezando la pandemia el 19 de marzo, como fue reducir la base mínima contributiva, ¿verdad? Que según dijo el Poder Ejecutivo era para impedir los despidos. Sin embargo, esta decisión se toma al mismo tiempo que se aprueba la suspensión temporal de contratos de trabajo y la reducción de jornadas laborales, que realmente no impidió, ¿verdad? Los despidos, porque prácticamente en la práctica es lo mismo. Se aplicó a todos los patronos sin importar si su actividad o sector estaba siendo afectado, porque vimos como empresas de consumo masivo, las constructoras y las empresas agroexportadoras tardaron meses en que su actividad no fuera perjudicada y sin embargo tuvieron también el beneficio de la reducción de la base mínima contributiva. Lo mismo sucedió cuando se aprobó las facilidades para pagar los cuotas de la caja para patronos y trabajadores independientes, que significó un alivio sin ninguna duda para todos los trabajadores por cuenta propia, los asegurados voluntarios y la gente de micro, pequeñas y medianas empresas. Fue un alivio en ese momento, pero también se realizó de manera pareja, sin haber visto si había disminución de ingresos o no. De hecho, eso me di cuenta porque un trabajador independiente me dijo, es que yo sigo trabajando. Si me hubieran preguntado qué quería, si quería acogerme a este beneficio, les hubiera dicho que no. Pero el rebajo llegó automático. Y entonces uno puede ver también cómo ahora viene que se va a tocar las contribuciones de los empleados públicos a la caja indirectamente, porque si hay reducción en sus salarios, como dentro de los principios está la solidaridad, también van a contribuir menos a la caja todos estos empleados públicos a los cuales se les reduzca la jornada y por tanto las contribuciones a la caja. Y no siendo todo esto suficiente, también tenemos que UCAEP y con el apoyo de PROMET, que es la Cámara Costarricense de Salud, están hablando de que para solucionar los problemas de la caja se tienen que tercerizar, que es lo mismo que privatizar, ¿verdad? Entonces uno no puede dejar de ver cómo, en lugar de estar contribuyendo al financiamiento de la caja desde el mismo gobierno, ¿verdad? Pasan hablando de las alianzas públicas-privadas que pueden funcionar para muchos otros temas, pero en el tema de salud y de atención de salud no hemos visto que eso sea realmente beneficioso. En el caso de nosotros no vimos, como dijo ahora Antonieta, el tema del contrato, pero además hay un montón de cosas que por años no hemos recibido en nuestra población, que con el ingreso de la caja ahora el 18 de febrero vamos a tener posibilidad de tenerlas. Entonces yo sí quería terminar diciéndoles que a mí me preocupa que ni siquiera una institución insignia como es la Caja Costarricense del Seguro Social, que lo ha dado todo, lo va a seguir dando todo, estoy segura que desde el conserje hasta el más prestigioso médico especialista están dispuestos a darlo todo y lo hemos visto en estos meses y que más que nunca las organizaciones sociales y populares deberíamos estar listos para seguir luchando por la caja y deberíamos seguir leyendo, seguir estudiando y seguir defendiéndola hasta el último día. Eso sería. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias por tu aporte. Antonieta. Tienes que encender el micrófono. Me encanta cuando don Guillermo plantea que hay un intento por disminuir o hacer la sociedad costarricense más desigual en lugar de aspirar a más. A mí me parece esto muy interesante porque efectivamente el país en los últimos años refleja una enorme desigualdad, aunque se haya producido mucho, hay una enorme desigualdad. Y en ese sentido, a mí me parece que con una perspectiva muchísimo más amplia podemos pensar en defender el Estado social de derecho, pero no defenderlo para quedarnos en lo que estamos, sino para
profundizar en democracia, en igualdad, en solidaridad. Y lo digo porque si no tenemos un modelo de desarrollo socioeconómico fuerte, no tenemos una caja fuerte. O sea, la calidad de vida de los costarricenses también garantiza sostenibilidad para la caja y para a futuro, para la salud, para las pensiones y todo lo que ello genera. Entonces, sí, me parece que sí, que hay un momento para unificar fuerzas, para oírnos. A mí a veces la impresión que tengo es que todos estamos con un discurso, pero no nos estamos escuchando, ¿verdad? Como que todo el mundo dice, yo tengo la varita mágica y esto es lo que hay que hacer, pero cuando nos sentamos no nos escuchamos. Entonces, a mí me parece que es muy importante que en esos espacios que se abran de comunicación, oigámonos, pensemos realmente, seamos un poco más empáticos en lo que está pasando con el resto de la sociedad, porque si no, no avanzamos. Nosotros sí queremos que la sociedad costarricense se organice, que se organice alrededor de la caja. Aquí la población tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar y además nos identifica, y en eso sí coincido con, bueno, en muchas cosas, pero coincido con don Guillermo en el sentido de que la caja nos tiene que llamar porque no es ahora, no es por la pandemia, sino que ha sido una institución que ha servido a tenernos en un estado como el que vivimos, un estado tan distinto como otros, hasta hace poco, porque sí tenemos que señalar que en los últimos años ha habido mucha desigualdad. En eso, oigámonos, hagamos un esfuerzo y además trabajemos propuestas, pero que realmente que la gente las comprenda, que de verdad se participe cuando uno habla con organizaciones y las decisiones vienen desde arriba y la gente no participa en ello, ya uno le tiene algún nivel digo, participar, cuando estoy hablando de la participación democrática en las distintas instancias donde participemos. En Frenas llamamos a la gente a involucrarse en el tema caja, a pensar que la caja es finita porque en algún momento la gente dice no, a la caja no le va a pasar eso. A mí me recuerda cuando en la escuela me decían que el agua nunca se iba a agotar, que era inagotable, y yo creo que sí, hay que decirle a la gente, mire, póngase las manos en la cabeza si quiere, pero póngase a pensar un poquito de que efectivamente una caja nos garantiza mejor calidad de vida a todos los costarricenses. Y agradezco a todos ustedes, y agradezco a Héctor, agradezco a don Guillermo, me gustó mucho su intervención, don Guillermo, me gustó mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonieta. También muchas gracias por el trabajo de Frenas. Guillermo, tus conclusiones. $1.000 millones se le han dado una gran cantidad de posibles usos, ¿verdad? Entonces, digamos que lo que tenemos que hacer es ver cuál sería el mejor uso a darle a eso. Para contestarle un poco a Mario, esa intervención. Lo que pasa es que él alguna vez me ha llamado para plantearme este punto y yo, con esta reflexión más general, no me he animado a decir, sí, que se use para esto, para lo otro, para la más allá. Creo que hay que ver, será que es una tendencia a ver los problemas de forma más integral. Segundo, creo que el Papa hablaba de la casa común en la primera encíclica que hizo, ¿verdad? Que es una encíclica sobre el desarrollo. Se dio a pensar que había mucho énfasis ahí en los temas ambientales, pero en el fondo es un asunto del desarrollo que tiene que también ir en armonía con la naturaleza, en ese concepto de sostenibilidad, en lo social, en lo económico y en lo ambiental, desde luego.
Y sí, es que tenemos que entender que esta es nuestra casa común, que esa es la otra idea que quiero decir. Yo pienso que una forma de entender nuestro país es vernos como si fuéramos un barco. En el barco hay salones VIP, y hay primera clase, segunda clase, tercera clase. Yo no sé si en los barcos de pasajeros, supongo que no echan carga, o en algunos puede ser que echen carga ahí abajo. Bueno, si este barco hace aguas por algún lado, puede ser que se fonde y se va a fondar para todos. Y así se lo planteo yo a mis amigos empresarios. Se los digo así, con esta franqueza, y lo quiero plantear aquí también. Si este barco hace aguas por algún lado, el problema va a ser para todos. De manera que entre todos tenemos que ver, ojo, cómo lo sostenemos a flote, cómo lo ponemos a jalar de manera más fuerte y cómo mejoramos que los que están en tercera pasen a segunda y los de segunda para arriba, etcétera, etcétera. Eso significa que realmente el eje que tiene que orientar, uno de los ejes principales que tienen que orientar la discusión sobre la nueva Costa Rica es cómo repartimos las cargas. Y de nuevo, cómo repartimos los beneficios. Y de nuevo, cómo hacemos el país más productivo. Y cómo hacemos que esas mejoras de competencia y de productividad nacionales que se van a reflejar en masas de riqueza más grandes, se reparten para sostener el Estado, para sostener a la caja, para sostener a la escuela, para sostener, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es la tercera idea, que a mí me parece que no puedo irme si no la repito y la subrayo. A la base de cualquier pacto social hay un pacto fiscal. No es lo único, pero posiblemente lo principal. Posiblemente lo principal. Esto, por favor, que lo guardemos en nuestro entendimiento, porque hacia allá vamos a tener que ir necesariamente. Vamos a tener que ir a redefinir inclusive todos nuestros esquemas de captura y distribución de los recursos hacendarios nacionales, haciendo que el gasto sea más eficiente, ¿sí? Revisando empresas, instituciones que están duplicadas, sí. Revisando un montón de cosas. Eso lo decimos también ahí en la carta, y ya que veo que don Mario y don Héctor lo firmaron, ahí lo vieron. No nos quitamos de eso, eso hay que hacerlo. Pero repito, tercer gran tema para que este barco camine, marche bien, es que cuando hagamos ese acuerdo, el pacto fiscal tiene que estar ahí en el corazón. O lo voy a poner de otra forma. Cuando se pasan regulaciones fiscales, en el fondo se está empujando la carreta o induciendo hacia un pacto de cierto tipo, ¿verdad? Que es decir la misma cosa de otro lado. En fin, esto sería fascinante seguirlo conversando. Nos hemos excedido, perdonen. Yo les agradezco a don Mario, a doña Antonieta, a doña Marcela y sobre todo a usted, don Héctor, que tuvo la gentileza de invitarme. Yo me he sentido muy honrado de formar parte de esta conversación con estos compatriotas, y a todas las personas que nos están viendo, muchas gracias por el tiempo que le dedicaron a esto. Buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo. Antonieta, ¿querías agregar algo? En realidad, quería referirme a un tema que tocó don Guillermo. Don Guillermo dice que hay empresas que están en una situación, que la pandemia las ha llevado a una situación muy, muy difícil. Yo comparto eso. Pero también es cierto que hay empresas que están haciendo clavos de oro con esta pandemia, ¿verdad? Y no ha habido una política de solidaridad inversa con esas empresas. Y que eso quería señalarlo. Y el otro tema es que hoy el periódico Extra plantea que, dicho por la Contraloría, que el país deja de percibir 1.4 billones de colones en exoneraciones y exenciones. Un monto, en realidad, que yo digo, sí nos resolvería muchísimo
la situación de la pandemia, nos ayudaría mucho con la deuda que el Estado tiene con la caja. Pero ahí es donde tenemos, y le tomo la palabra, donde se tiene que empezar a hablar de verdad, que aquí tenemos que jalar, pero todos parejos y cada uno de acuerdo a sus condiciones. No se le puede estar pidiendo a la población costarricense que en este momento no tiene ni comida, un esfuerzo adicional. Eso era lo que quería señalar. Nada más. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Estamos entonces, sí, Guillermo. No, muy breve, muy breve. Por eso, digamos, las empresas que les está yendo bien, porque así sucede. Las crisis unos pierden y otros ganan. Eso es correcto y me parece muy bien que usted lo señale, doña Antonieta. Entonces, por eso es que estamos diciendo que pedimos que hagamos una contribución extraordinaria por una vez, ¿verdad? Ese es parte del espíritu de ese proyecto. Y en relación con las exoneraciones, le voy a comentar lo que le contesté en un comentario que le hice a un colega que me hizo una consulta parecida, así que como la tengo fresquita, le dije, mira, yo lo que haría es revisar la lista de exoneraciones. Puede ser que haya algunas de esas exoneraciones que estén, digamos, lo que hay que hacer es entender la cifra que hay detrás de la cifrota esa grande. Puede ser que detrás de esas puede haber exoneraciones para personas, digamos, de IVA sobre alimentos y cosas de esas, ¿verdad? Que cargan tasas por debajo, menores para una serie de servicios. Puede ser que todo eso vaya ahí y más bien, entonces le decía que a mí me gustaría ver si se puede hacer un estudio donde se haga un impacto de las exoneraciones contra los deciles de ingresos para ver cómo se está distribuyendo. Y entonces eso le daría a uno mucha posibilidad de ver exactamente por dónde es que se puede apretar los tornillos. Eso, sin la menor duda, es un tema que tiene que ponerse sobre la mesa, ¿verdad? Pero, en fin, ahora sí, don Héctor y todo, ya yo me salgo. Muy bien. Ya no vuelvo a hablar por temas de tiempo, discúlpenme. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a Mario por su aporte. Gracias a Marcela, a Antonieta, a Guillermo. Hasta luego. Excelente. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.